Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de la tuberculosis pulmonar, principalmente cuando se genera en adultos mayores. Vamos a estar hablando de los síntomas, vamos a estar hablando de los factores que pueden desencadenar, también cuáles son la manera de prevenir esta enfermedad. Si agarra o no a adultos mayores, por qué los agarra por sobre todas las cosas, ¿verdad? Informarnos un poco de lo que es la tuberculosis. La población adulto mayor y en especial los mayores de 80 años son un grupo de alto riesgo para el desarrollo de enfermedades activa por tuberculosis, dado que tienen mayor tasa de infecciones y peores resultan respecto a lo que es la tuberculosis. Dentro de los factores de riesgo se encuentran el tabaquismo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la diabetes mellitus, la malnutrición, la insuficiencia renal crónica, el cáncer y los cambios fisiológicos del sistema inmune que acompañan al envejecimiento, conocidos como inmunosenescencia. Los principales cambios del sistema inmune del adulto mayor se asocian. Entonces, dice que de acuerdo a la edad, el envejecimiento, se asocian todas estas enfermedades principalmente, y que en él involucra también lo que es la tuberculosis pulmonar. Los mayores de 80 años son vulnerables al desarrollo de la tuberculosis debido a inmunosenescencia, que viene a ser la desgastado, la inmunidad desgastada de lo que es un adulto mayor. También está lo que hablamos, la malnutrición, su presencia clínica inusual también, ¿verdad? Muchas veces ellos no consultan, no se tratan a tiempo para poder alzar también sus defensas. El tratamiento antituberculoso es difícil debido a eventos adversos e interrelacionados farmacológicos también. Describir las características clínicas, microbiológicas y los desenlaces más frecuentes en pacientes mayores de 80 años son diagnósticos de la tuberculosis. Cuesta un poco diagnosticar o que venga a consultar a tiempo lo que es un adulto mayor, para hacerle su placa, para poder observar las anomalías o la magnitud del avance en la tuberculosis. La tuberculosis puede contagiarse cuando una persona con la enfermedad tose, estornuda o canta. Esto puede hacer que se liberen gotitas diminutas con microbios en el aire. Después otra persona puede respirar las gotitas y los microbios pueden ingresar hasta los pulmones. La tuberculosis se transmite fácilmente cuando las personas se reúnen en multitudes o si viven con muchas otras personas. Las personas con VIH o que tienen ya la enfermedad del SIDA y otras personas que tienen un sistema inmunitario debilitado corren un mayor riesgo de contagiarse con tuberculosis que aquellas que tienen un sistema inmunitario normal. Es decir, que nos ayuda bastante nuestro sistema inmunitario para poder defendernos contra esta y otras enfermedades también, y más en el adulto mayor, ¿verdad? Esta afección puede tratarse con medicamentos llamados antibióticos. Sin embargo, algunos tipos de las bacterias ya no responden bien a estos tratamientos, ¿verdad?
por el tiempo prolongado muchas veces que se le suele indicar al paciente. Síntomas. Si bien tu cuerpo puede hospedar la bacteria que causa la tuberculosis, tu sistema inmunitario generalmente evita que te enfermes. Por este motivo, los médicos distinguen entre la tuberculosis latente. Estás infectado de tuberculosis, pero la bacteria en tu organismo está en estado inactivo y no presentan síntomas. La tuberculosis latente, también llamado tuberculosis inactiva o infección por tuberculosis, no es contagiosa. La tuberculosis latente se puede convertir en tuberculosis activa, por lo que el tratamiento es importante. Es decir, que este paciente tiene la tuberculosis, no presenta síntomas, no empieza a toser, no puede tirar lo que es por un esputo, las secreciones que pueden transmitir la bacteria, así que es muy difícil, pero también se detecta y hay que tratarlo por sobre todas las cosas. La tuberculosis activa, también llamada enfermedad de tuberculosis, esta afección te enferma y en la mayoría de los casos puede contagiarse a otras personas. Puede manifestarse semanas, años después de la enfermedad y por las bacterias de la tuberculosis. Los signos y síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos que dura 3 semanas o más, tos con sangrado o moco, dolor en el pecho, dolor al respirar o toser, pérdida de peso involuntario y también lo que es la fatiga, está la fiebre, sudoración nocturna, escalofríos, pérdida de peso involuntario. Todos estos son síntomas pertinentes que nos pueden llamar la atención cuando nuestros adultos mayores presentan estos síntomas. La tuberculosis también puede afectar otras partes del cuerpo, incluidos los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Cuando la tuberculosis se produce fuera de los pulmones, los signos y síntomas varían de acuerdo con los órganos afectados. Por ejemplo, la tuberculosis en la columna vertebral puede provocar dolor en la espalda. La tuberculosis en los riñones puede causar sangre en la orina. ¿Qué nos dice con esto? Que no existe solamente un tipo de tuberculosis, sino varios. Puede afectar la columna, los riñones, en alguna parte del cuerpo también cuando ya empieza a avanzar bastante. ¿Cuándo consultar al médico? Visitar al médico si tiene fiebre, pérdida de peso inexplicable, sudores extremos por la noche o una tos persistente. Con frecuencia son indicadores de tuberculosis, pero también puede resultar de otras afecciones. Consulta también al médico si crees que ha estado expuesto a bacterias de la tuberculosis. Si por ahí sospechamos que una persona que nos visitó, una persona que estuvo en nuestro ambiente, presenta la tuberculosis, primeramente hay que evitar que se acerquen a nuestros adultos mayores para que no les contagie por sobre todas las cosas, ¿sí? Tener en cuenta esas medidas. Recomendación: comprender a la persona que tiene VIH-Sida, usar medicamentos intravenosos, están en contacto con personas infectadas, son de un país donde la tuberculosis es común, como varios países de África también y América. Viven o trabajan en zonas donde la tuberculosis es común, como las cárceles o los asilos, ancianos y convalecientes. También la atención médica trata a personas con
alto riesgo de la tuberculosis. Causa. La tuberculosis es una causa causada por una bacteria que se contagia de persona a persona a través de las gotitas microscópicos diseminantes en el aire. Esto puede suceder cuando una persona con la falta de actividad o forma activa de la tuberculosis no presenta, no se trata lo que es el toser, hablar, estornudar, escupir, reír o cantar. Que nos dice también con todo eso que tenemos que tener bastante cuidado si sospechamos que tenemos la tuberculosis o hay signos de alarma o que nuestro adulto mayor de repente puede generar. Aunque la tuberculosis es contagiosa, no es fácil contraerla. Es mucho más probable que te contagies de tuberculosis si una persona con quien vives, trabajas, que de un desconocido. La mayoría de la gente con tuberculosis activa que se ha hecho un tratamiento apropiado con medicamentos por el menos de 2 semanas ya no es contagiosa. Es decir, que si se trata a tiempo esa persona y de forma adecuada puede evitar el contagio a otras personas. Bacteria de la tuberculosis resistente a los medicamentos. La tuberculosis también sigue siendo una de las principales causantes de muerte debido al aumento de la cepa resistente a los medicamentos. Con el tiempo, algunos gérmenes de la tuberculosis desarrollan la capacidad de sobrevivir a pesar de los medicamentos. Esto se debe en parte a las personas no toman los medicamentos, algunas indicaciones o no completan el tratamiento. Eso le pasa porque dice, me hace mal, ya no quiero tomar, o a veces nosotros pensamos que él está tomando, le dejamos a adulto mayor que tome esa responsabilidad y no lo hace correctamente. La cepa de tuberculosis resistente a un medicamento aparece cuando el antibiótico no es efectivo y no mata a todas las bacterias. Las bacterias sobrevivientes se hacen resistentes a este medicamento y con frecuencia también a otros antibióticos. Algunas bacterias de la tuberculosis desarrollaron resistencia a los tratamientos que se utilizan con mayor frecuencia, como la isoniazida y la rifampicina, Rifadin o Rimactane. Estos son los fármacos que se utilizan en personas con tuberculosis. Algunas de las cepas de la tuberculosis también desarrollaron resistencia. Estos medicamentos usan generalmente para tratar infecciones. Factores de riesgo. Cualquiera puede contagiarse de una tuberculosis, pero ciertos factores aumentan el riesgo de contraer la infección. Otros factores aumentan el riesgo de infección, se convierte en una tuberculosis activa. Riesgo de infección por tuberculosis. Debido a determinadas condiciones de vida, otros trabajos, la enfermedad puede transmitirse fácilmente de una persona a otra. Esta situación aumenta el riesgo de contraer una infección de tuberculosis. Vivir con alguien que tiene la tuberculosis activa, vivir o viajar a un país donde la tuberculosis es frecuente, incluir varios países de África y Asia. Vivir o trabajar en lugares donde la gente vive como prisioneros, verán que están en las cárceles también.
viven en comunidad identificada como alto riesgo de la tuberculosis. Riesgo de desarrollo de la tuberculosis activa. Un sistema inmunitario debilitado aumenta el riesgo de que una infección de la tuberculosis se convierta en tuberculosis activa. Entre las afecciones o tratamientos que debilitan el sistema inmunitario se encuentran las enfermedades más crónicas, ¿verdad? VIH, diabetes, enfermedades renales, cáncer de la cabeza, el cuello, malnutrición, peso corporal bajo, tratamientos contra el cáncer, medicamentos para prevenir uso prolongado de esteroides. Los mayores de 65 años, el sistema inmunitario de estos adultos mayores se debilita durante la edad avanzada. Los adultos mayores presentan un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis activa. Además, las enfermedades pueden ser más difíciles de tratar. Prevención. Si tus resultados para infección de tuberculosis latente son positivos, al médico quizás te indique que tomes un medicamento para reducir el riesgo que se convierta en tuberculosis activa. Únicamente la tuberculosis activa es contagiosa. Protege a tu familia, a tus amigos. Si tienes tuberculosis activa, por lo general se necesitan varias semanas de tratamiento con medicamentos para dejar de contagiar. Sigue estos consejos para prevenir: quedarse en casa, no vayas a trabajar ni a la escuela, ni duermas con una habitación con otras personas durante las primeras semanas del tratamiento. Ventila la habitación. Los gérmenes de la tuberculosis se propagan más fácilmente en pequeños espacios cerrados, donde el aire no se mueve si no hace demasiado frío afuera. Abre las ventanas y usa un ventilador para hacer salir el aire de adentro hacia el exterior. Principalmente los adultos mayores, a veces le tenemos en una habitación, en un rincón cerrado, sin ventilaciones, y eso no es bueno. Tapaboca. Usa un pañuelo desechable para cubrir la boca cada vez que te vas a reír, estornudar o toser. Coloca el pañuelo desechable sucio en una bolsa, ciérrala y deséchala. Punto de mascarilla. Usar una mascarilla cuando estés con otras generalmente las primeras 3 semanas del tratamiento puede reducir el riesgo de transmisión. Ventajas. En los países donde la tuberculosis es más común, los bebés con frecuencia son vacunados contra la vacuna del bacilo de Calmex. La vacuna del bacilo de Calmex-Guerin no se recomienda para el uso general en todos los países. Hay docenas de nuevas vacunas contra la tuberculosis de diversas etapas de desarrollo y prueba. Nosotros también sabemos que tenemos acá la parte inmunitaria, la vacuna para la tuberculosis, pero no se puede aplicar a la gente, a todas las personas en general, excepto que son personas de tercera edad, personas con enfermedades crónicas o enfermedades de base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca viene una cantidad excesiva y suele estar en falta también. El tratamiento se puede realizar
de forma ambulatoria, aunque se requiere aislamiento respiratorio al menos las 2 primeras semanas. Entre los fármacos antituberculosis de primera elección se incluyen la isoniazida, rifampicina, piracinamida, estambutol, streptomicina. Las asociaciones interrelacionadas de enfermedades infecciosas recomiendan la actividad que comenzar el tratamiento con 3 antibióticos de primera línea durante 2 meses seguidos, de 2 de ellos durante los 4 meses adicionales también. Las asociaciones internacionales de enfermedades infecciosas recomiendan la actualidad comenzar el tratamiento con antibióticos. La pauta más habitual de tratamiento es la combinación de isoniazida, rifampicina y piracinamida durante 2 primeros meses del tratamiento de la tuberculosis. Espero que le haya sido de ayuda este video.